Bueno, vamos a meternos de lleno en el mapa completo del dinero. Casi siempre nos cuentan una versión súper simplificada, literal como un cuento de hadas, sobre cómo funciona la economía. Pero a ver, cuando empezamos a quitar las capas de la historia, la evidencia nos muestra que los libros de texto suelen decir, bueno, exactamente lo opuesto a la realidad. Así que el objetivo de este análisis de hoy es echarle un buen vistazo a esa arquitectura financiera que normalmente no vemos, dejar de lado esas cosas que damos por sentadas y descubrir cómo funciona de verdad el sistema que mueve al mundo entero. Fíjense en esto. Tenemos a dos de los economistas más influyentes y, la verdad, más diametralmente opuestos de toda la historia, John Maynard Keynes y Milton Friedman. O sea, estos dos no estaban de acuerdo en casi absolutamente nada. Pero increíblemente, ambos coincidieron al 100% al estudiar el fascinante sistema de la isla Yap. En este pequeño rincón del Pacífico, la gente usaba estos enormes discos de piedra caliza, de hasta 4 toneladas, como moneda. Literal, eran tan pesados como un elefante, imposibles de mover en el día a día para ir a comprar algo. Y la historia cuenta que una vez, una de estas inmensas piedras se hundió en el fondo del océano por una tormenta. ¿Y saben qué hizo la comunidad? Simplemente acordaron que el valor seguía ahí, y transferían su propiedad mentalmente, todo de memoria. Es una locura, pero nos demuestra de forma brillante que el dinero nunca fue el objeto físico en sí. Es, más bien, un sistema de contabilidad que la sociedad acuerda. Es ese acuerdo colectivo y no la piedra allá en el fondo del mar lo que le da valor. Entonces pasemos a la primera parte, el mito del trueque. Y esto tira por la borda esa primera gran historia que nos cuentan en las escuelas sobre cómo empezó todo. A ver, por 250 años nos han enseñado la teoría de Adam Smith, como si fuera un hecho histórico indiscutible. Él argumentaba que los humanos naturalmente intercambiábamos cosas, tipo dar pan por pescado, y que la cosa se puso tan complicada que tuvimos que inventar el dinero para hacernos la vida más fácil. Suena lógico, ¿verdad? Pero resulta que tenemos un contraste fascinante con la evidencia antropológica real. Investigaciones a fondo, lideradas por expertas como Caroline Humphrey, revelan que, de hecho, nunca, en ninguna parte de la historia, se ha documentado una economía de trueque puro. Cero. Esa historia que todos aceptamos es solo un argumento lógico, no un hecho que pasó realmente. El trueque no vino antes que el dinero. Al contrario, es algo que pasa solo como un plan de emergencia cuando los sistemas de dinero oficiales colapsan por completo, que es justo lo que se observó en Rusia en los 90s o en Argentina allá por el 2002. Entonces, si no fue el trueque, ¿cómo empezó la cosa? Si retrocedemos 5.000 años en el tiempo, descubrimos que la escritura más antigua que se ha encontrado en Mesopotamia no era poesía, ni leyes, ni nada romántico. Eran, literalmente, registros de deuda. Hablamos de tablillas de arcilla de hace más de 5.000 años que anotaban con muchísimo detalle promesas de que alguien iba a devolver unas herramientas o una parte de la cosecha. O sea, las civilizaciones humanas funcionaron basándose en estas promesas anotadas durante casi 3.000 años enteros antes de que las primeras moneditas de metal siquiera aparecieran en Lidia. Así es, la promesa de pago y el registro de la deuda existieron muchísimo antes de que alguien acuñara la primera moneda física. Lo que nos lleva al punto número 2, la regla de medición. A ver, piénsenlo así. Para que un acuerdo social tan gigante como el dinero funcione a gran escala, necesita ser absolutamente preciso. Pensemos en un minuto como unidad de tiempo. Estemos en Tokio, en Buenos Aires o en El Cairo, un minuto tiene exactamente 60 segundos. Punto. Nadie puede despertarse un martes y decir por decreto que hoy el minuto va a durar 55 segundos. Se suponía que el dinero tenía que funcionar exactamente así, como ese minuto, una regla súper confiable y totalmente estable para medir cuánto valen las cosas. Pero aquí está el detalle. A diferencia del tiempo, que es una medida fija de la naturaleza, el dinero es un invento totalmente nuestro, 100% humano, y la gran vulnerabilidad de los acuerdos humanos es que, pues, siempre pueden ser modificados, manipulados y encogidos en total silencio. Justamente para evitar esa manipulación, las sociedades antiguas usaron lo que podemos llamar un ancla física. Al amarrar el dinero a algo tangible, algo que nadie pudiera simplemente falsificar o imprimir de la nada, como el oro o la plata, mantenían esta regla de medición honesta y fija. Era la forma súper práctica en la que la sociedad se aseguraba de que ciertos individuos en el poder no acortaran silenciosamente la longitud de esa regla para su propio beneficio. Era una garantía absoluta contra las trampas. Pero claro, las cosas cambian. Pasemos al número 3, la invención del papel.
Estar cargando metales pesados todo el tiempo tenía enormes límites logísticos. Pero en China, durante la dinastía Song, hace más o menos 1000 años, a la comunidad se le ocurrió una solución simplemente fantástica. El dinero oficial en ese entonces era de hierro, increíblemente pesado y súper incómodo para llevar al comercio diario. Entonces, los comerciantes empezaron a dejar ese montón de hierro en tiendas de confianza y a cambio les daban un simple recibito de papel. Imagínense, el papel era muchísimo más ligero, fácil de esconder para que no lo robaran y hacía los negocios 1000 veces más ágiles. Fue una solución brillante, totalmente orgánica desde la misma sociedad. Pero el problema fatal vino cuando el gobierno metió mano. Oficializaron este sistema y como necesitaban financiar unas guerras enormes, empezaron a imprimir recibos de papel que ya no tenían el hierro real guardado para respaldarlos. Y de repente la famosa regla de medición se empezó a encoger rapidísimo, la confianza se destruyó por completo y bueno, todo el sistema se vino abajo. Y la verdad es que la historia tiene esta manía de repetirse. Viajemos a Londres del siglo X. Pensemos en esto como la analogía de un estacionamiento gigante. Imaginemos que se deja un auto en un estacionamiento inmenso por seguridad, se paga una mensualidad y el dueño de repente se da cuenta de que casi nadie saca su auto al mismo tiempo. Así que decide alquilarlos a escondidas para ganarse un dinero extra. Bueno, los orfebres de Londres hacían exactamente eso, pero con el oro. Guardaban el oro real de los ciudadanos en sus bóvedas súper seguras y daban recibos. Cuando notaron que la gente simplemente usaba los recibos para intercambiar cosas en el mercado y casi nunca pedían el oro de vuelta, encontraron un vacío legal inmenso. Empezaron a imprimir y a prestar recibos completamente falsos, sin una onza de oro que los respaldara, y encima cobraban intereses por prestarlos. Así, de la absoluta nada, mediante este engaño silencioso, crearon el concepto fundamental de la banca de reserva fraccionaria. Ahora, cualquiera pensaría que cuando se descubrió este fraude masivo, se armó un escándalo, hubo juicios y reformas súper estrictas, ¿verdad? Pues la historia tomó un camino fascinante. En 1694, el rey Guillermo III estaba desesperadísimo por conseguir fondos para continuar una guerra, y en lugar de prohibir este mecanismo, lo observó y dijo, «Esto me sirve». Le dio a un grupo de comerciantes una licencia oficial para emitir papel moneda respaldado únicamente por la promesa real de pago. Y así, de un plumazo, se fundó el Banco de Inglaterra. Ese truquito secreto del orfebre se volvió una institución legal, estableciendo exactamente el modelo arquitectónico para todos los bancos centrales modernos que conocemos hoy. Y con eso llegamos a la parte 4, el fin del oro. Si damos un salto a la era moderna, llegamos a un momento que cambió las reglas del juego para siempre. En 1944, con la Segunda Guerra Mundial ya casi terminando, el mundo occidental se sentó a tomar una decisión monumental. Acordaron vincular todas las monedas globales importantes al dólar de Estados Unidos para que hubiera estabilidad, y el dólar, a su vez, quedó estrictamente anclado al oro físico a un precio inamovible de $35 por onza. Y la verdad, por un buen tiempo, esta increíble estabilidad de la regla de medición permitió a una época de inmensa reconstrucción y prosperidad económica. Pero, tal como vimos en el pasado, el problema empezó a crecer en silencio. Estados Unidos comenzó a imprimir un exceso de dinero para cubrir unos gastos inmensos, tanto internos como militares. Y claro, los dólares de papel que circulaban por el mundo empezaron a superar, y por mucho, las reservas de oro reales que tenían guardadas. Entonces, cuando otras naciones, empezando por Francia, tocaron la puerta y empezaron a exigir que se les entregara su oro físico a cambio de sus montañas de dólares, la bóveda estadounidense se empezó a vaciar a un ritmo alarmante. Así que, para evitar un colapso total del sistema, en agosto de 1971 pasó el famoso shock de Nixon. Se anunció de forma unilateral que el dólar ya no se iba a poder convertir en oro, y de un momento a otro, el ancla había desaparecido. Y lo que es de verdad impactante de entender es el efecto dominó que tuvo esta desconexión. Al convertir repentinamente todas las divisas del mundo en simples papeles respaldados nada más que por la confianza pública, sin un solo límite físico que frene su impresión, el valor se empezó a diluir sistemáticamente. Fíjense en este dato. Un billete de $100 guardado desde aquella noche en 1971 ha perdido el 92% de su poder adquisitivo en la actualidad. 92%. Sí, el número impreso en la esquina del papel sigue siendo exactamente el mismo, pero el valor real de esa herramienta de medición casi ha desaparecido por completo, porque ahora es una moneda flotando sin ningún ancla.
Y esto nos abre la puerta a nuestra última capa. 5. El sistema de deuda. Entramos a la capa final y muchísimo más profunda de este recorrido. ¿Cómo funciona de verdad el dinero hoy, en este mundo puramente digital donde ya no hay oro y a veces ni siquiera billetes impresos que nos limiten? Bueno, en contra de todo lo que suele enseñarse en las clases de economía básica, la inmensa mayoría del dinero hoy no lo crean los gobiernos ni los bancos centrales. Agárrense porque este dato es fuerte. Un abrumador 97% de todo el dinero que existe hoy es completamente digital. Es solo información en servidores y es generado exclusivamente por los bancos privados comerciales. Así es. El efectivo físico, las moneditas y los billetes que tocamos con las manos, representan apenas un pequeñísimo 3% de todo el sistema. A ver, vamos a desmenuzar cómo sucede esto paso a paso porque es fascinante. Cuando alguien va al banco a solicitar un préstamo de, digamos, $10,000, el banco no baja a una bóveda física, tampoco saca esa plata de la cuenta de ahorros de otra persona, para nada. Al momento en que se firma ese contrato, el banco registra esa solemne promesa de reembolso como un activo contable para ellos y, literal, alguien teclea $10,000 nuevos en la cuenta del solicitante. Esa simple firma en el contrato crea ese dinero completamente nuevo de la absoluta nada, basándose por entero en la deuda que se acaba de adquirir. Pero ojo, que aquí radica una paradoja matemática muy profunda. Cuando se otorga ese préstamo, se crea mágicamente el capital principal mediante un simple teclado. Pero el dinero necesario para pagar el interés asociado a ese préstamo, ese no se crea en ese mismo acto. Matemáticamente hablando, no existe en el sistema en absoluto. Entonces, para que la sociedad en conjunto pueda devolver el capital más el interés, otra persona o otra entidad en la economía tiene que pedir prestado dinero nuevo. Y esto genera un ciclo que no termina nunca. Es un bucle de deuda infinita que nos requiere asumir nuevas deudas perpetuamente solo para mantener todo este sistema funcionando y evitar que colapse. Y bueno, para gestionar y estimular que se sigan pidiendo préstamos, los bancos centrales tienen como meta generar una inflación estándar del 2% anual. A esto amablemente le llaman estabilidad de precios. Suena inofensivo a primera vista, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la regla de medición inalterable de la que hablamos al principio? Bueno, al calcular el efecto compuesto, este objetivo recorta intencionalmente el valor de los ahorros a la mitad aproximadamente cada 35 años. A nuestra regla de medición le están cortando un pedacito a propósito, erosionándola continua y silenciosamente año tras año tras año. Y esto nos deja con una última reflexión bastante intrigante. En este sistema tan peculiar que tenemos, la inflación beneficia de forma contundente a quien pide prestado. Piensen que alguien adquiere una deuda hoy con una moneda de gran valor y la termina pagando décadas después con una moneda fuertemente debilitada, encogiendo la deuda en silencio. Entonces, la pregunta provocativa que queda sobre la mesa es esta. En un mundo donde el dinero equivale a deuda infinita, ¿quién es realmente el que más se beneficia? Al observar detenidamente quién tiene las obligaciones financieras más colosales y difíciles de pagar de todo el planeta, la respuesta siempre apunta a los propios gobiernos. Esto no es un fallo del sistema, esto es el sistema en sí.